Pucha mare. ¿Saben qué es lo peor de la traición? Que casi siempre viene de quien le diste de comer en la mano. Y el Perú, compatriotas, se está volviendo experto en morder la mano que le da de comer. La minería formal, ese motor que saca a nuestra gente de la pobreza, el que llena las arcas del Estado para que después los políticos se la tiren en cojudeces, está siendo apuñalada por la espalda. Y cuando ese gigante herido decida largarse, porque créanme que lo está pensando, nos vamos a quedar con un país lleno de elefantes blancos, deudas y lamentos. El colapso económico que se nos viene encima va a ser tan brutal que la crisis de los 80 parecerá un juego de niños. ¿Quieren ver el tráiler de esa película de terror? Quédense, porque el realista peruano se los va a contar, directo a la yugular, como debe ser. Imaginen esta escena, que no es ficción, es el pan de cada día en los Andes. Suena un teléfono satelital en un campamento minero a más de 4.000 metros de altura. Es el gerente de operaciones de Las Bambas, un ingeniero con más canas por estrés que por edad. ¿Aló? ¿Qué pasó ahora, Juan? Al otro lado de la línea, la voz de su jefe de logística suena desesperada, casi quebrada. Ingeniero. Lo volvieron a hacer. Bloquearon el corredor minero a la altura de Velille. Llantas quemadas, piedras, todo. No sale ni entra un solo camión. El ingeniero cierra los ojos y aprieta el puente de la nariz. Siente como una ola de ácido le sube por el esófago. Afuera de su ventana, ve una fila interminable de camiones encapsulados, gigantes de metal cargados con millones de dólares en concentrado de cobre, ahora convertidos en carísimos pisapapeles. Cada hora que pasa, son cientos de miles de dólares que se queman, que se evaporan. Cientos de miles de dólares en impuestos que el país no recibirá. ¿Y el gobierno? ¿Qué dice la ministra? ¿La policía? La respuesta es un silencio amargo, seguido de un suspiro de resignación. Lo de siempre, ingeniero. Que es un conflicto social, que hay que tender puentes de diálogo. Nos han abandonado. Nos están dejando morir. Ese diálogo, señores, es la crónica de una muerte anunciada. La muerte de la confianza, la muerte de la inversión. Y todo por la ineptitud y la codicia de un Estado burócrata y un grupete de gobernadores regionales y alcaldes populistas que son el cáncer de este país. Lo que esta manga de ineptos le está haciendo a la minería formal se resume en 3 puñaladas arteras. Escuchen bien, para que después no digan que nadie se los advirtió. Primera puñalada, el despilfarro criminal del canon minero. Les dan plata como cancha, miles de millones de soles que deberían ser para postas médicas, colegios con techos dignos, para agua y desagüe. ¿Y qué hacen? Se la gastan en monumentos absurdos, en estadios que nadie usa, en sobrecostos para sus amigotes de la argolla. Y una vez que se farrean la plata, ¿qué hacen? Vuelven con la mano estirada a pedirle más a la minera, a extorsionarla con aportes voluntarios para no asusar a la gente en su contra. Segunda puñalada, el chantaje sistemático de los bloqueos. Han convertido el corredor minero del sur en la carretera de la extorsión. Cualquier dirigente de medio pelo, financiado por alguna ONG caviar o algún político rojo que odia el progreso, te toma la carretera por una semana, paraliza una operación que le da de comer a la región entera, y el Estado, en vez de poner orden, le pide a la empresa que ceda. Es el mundo al revés. El delincuente pone las condiciones y la víctima tiene que pagar el rescate. Tercera puñalada, la extorsión disfrazada de oportunidades locales. No se confundan, no piden transferencia tecnológica, ¿qué van a saber ellos de eso? Piden cupos. Piden que contrates a su primo que es un vago como supervisor, que le des el contrato del catering a la empresa Bamba de su cuñado, que financies proyectos inútiles solo para que ellos puedan sacar su tajada. Es una mafia, un sistema de chantaje que asfixia y desangra a cualquiera que quiera trabajar honestamente. 30 años, señores. 30 años de inversión, de generar empleo, de pagar impuestos que sostienen a este país. Y esta es la recompensa. Una patada en el trasero. Si se quedan hasta el final de este video, van a entender cómo proteger su propia plata, su propio negocio, de esta plaga populista. Si eres un pequeño empresario, un emprendedor, un inversionista, abre bien los ojos. Porque si inviertes con el corazón, si te crees el cuento del hermano peruano, te van a dejar calato. Para los que andan apurados, para los que la cruda realidad les da flojera, aquí les va el resumen en 1 minuto, para que después no me acusen de no ser directo. 1. La minería formal ha sido la columna vertebral que ha sostenido al Perú en las últimas 3 décadas.
Una sola empresa como Las Bambas puede representar el 1% del PBI nacional. Casi la mitad de nuestras exportaciones son minerales. Gracias a ellos, las regiones reciben un billete que jamás soñaron tener. 2. Pero esa confianza se está rompiendo a pedazos. El gobierno central es un espectador cómplice, los gobiernos regionales son unos depredadores. Permiten los bloqueos, malgastan el canon y promueven la extorsión. La atmósfera es irrespirable. Es la misma mentalidad miserable que nos quitó a Ricardo Gareca. Sí, la misma. Tratas al que te da éxito como si te estuviera haciendo un favor, lo ninguneas, y al final se larga y te deja en la miseria. 3. Si ven este video completo, aprenderán a blindar su patrimonio. La única forma de sobrevivir en un entorno así es con un cálculo frío y sin sentimentalismos. Olvídense de la camiseta. Aquí lo que manda es la seguridad de tu inversión. Ahora sí, entremos al fango. Empecemos a desmenuzar esta tragedia. El escándalo más grande es el del canon minero. El gobierno central, para lavarse las manos, les transfiere miles de millones a los gobiernos regionales y municipales. Es como darle una tarjeta de crédito ilimitada a un adolescente ludópata. ¿Creen que invierten en cerrar brechas? ¡Ja! ¡Qué ingenuos! Viajen por el interior del país. Verán pueblos mineros con calles de tierra, sin agua potable, con colegios que se caen a pedazos. Pero eso sí, a la entrada del pueblo te recibe una estatua de 20 metros de una papa, o un sombrero gigante de concreto, o peor aún, un monumento dorado al propio alcalde. Pura egolatría financiada con el dinero que debería salvar vidas. Es como si alquilaras un local para tu restaurante. Acuerdas pagar $1,000 al mes. El negocio va bien, trabajas duro, y al año siguiente viene el dueño y te dice, a partir de ahora, son 3,000 al mes. Pero señor, tenemos un contrato, le dices tú. Y él te responde, con la concha más grande del mundo, es que las reglas del edificio han cambiado. Y además, como te va bien, tienes que compartir. Si no te gusta, te vas. Eso es exactamente lo que hacen. Se gastan el canon en estupideces, y luego, cuando la gente les reclama por la falta de obras, en vez de asumir su ineptitud, le tiran dedo a la minera. La empresa no apoya, gritan. Minería sí, pero con desarrollo, repiten como loros. El desarrollo se lo robaron ustedes, sinvergüenzas. ¿Saben qué hacen en otros países serios como Chile o Canadá? Crean fondos soberanos con la plata de la minería. Invierten en educación, en tecnología, en el futuro. Ahorran para cuando las vacas estén flacas. Aquí no. Aquí es pan para hoy, hambre para mañana. Y el pan se lo come solo la argolla del alcalde de turno. La empresa minera, entonces, queda atrapada. Si no les da más aportes voluntarios, los alcaldes y gobernadores usan los medios locales para pintarlos como los malos de la película, como monstruos que solo vienen a saquear. ¿Cómo puedes confiar en un socio así? ¿Cómo puedes planificar a largo plazo en un país donde la palabra y la ley valen menos que un sol devaluado? La confianza, señores, una vez que se rompe, no se vuelve a pegar. Y la confianza en las autoridades regionales del Perú está hecha añicos. Pero si el tema del canon les indigna, lo de los bloqueos les va a revolver el estómago. En julio de cualquier año, en plena temporada seca, cuando la producción debería estar a tope, a un iluminado dirigente social se le ocurre que la minera no le ha dado el último capricho. ¿Y qué hace? Llama a su gente, a 20 o 30 personas, muchas veces pagadas, y te cierran el corredor minero del sur. Una carretera nacional, señores. Una vía pública. Y la paralizan con una facilidad pasmosa. ¿Y saben qué pasa cuando una mina como Las Bambas o Antapacay se paraliza? Es un efecto dominó devastador. El concentrado no puede salir al puerto de Matarani para ser exportado. Los insumos, el combustible, los alimentos, no pueden llegar al campamento. Miles de trabajadores tienen que ser desmovilizados. Pero la tragedia no queda ahí. Piensen en el pequeño empresario de Espinar o de Chayoahuacho. La señora que tiene su restaurante y le vende el menú a los trabajadores. El dueño del hotelito que hospeda a los contratistas. El transportista que hace servicio de taxi. Todos ellos se van a la quiebra. Sus ingresos dependen enteramente de que la mina opere. El bloqueo no solo jode a la gran empresa transnacional, como gritan los rojos. El bloqueo mata de hambre a los propios peruanos.
En medio de esa crisis, la minera se ha cansado de proponer soluciones. Construyamos una carretera pavimentada, han dicho. Financiamos un mineroducto para no usar camiones. ¿Y qué responde el Estado? Estamos evaluando, se creará una comisión multisectorial, vamos a estudiar la propuesta. Pura burocracia, puro mecimiento para no hacer nada. Porque en el fondo, a muchos políticos les conviene el caos. El conflicto les da poder, les permite negociar por debajo de la mesa, les da una excusa para su propia inutilidad. Lo que una empresa más teme, más que los impuestos, más que la competencia, es la incertidumbre. Y el Perú, hoy por hoy, es el campeón mundial de la incertidumbre. Un país donde no sabes si mañana podrás trabajar. Un país donde un grupo de vándalos tiene más poder que el propio Estado de Derecho. Y la cereza de este pastel podrido es el problema de la extorsión, la de los famosos cupos. Los burócratas de Lima y los caviares de las ONGs hablan con la boca llena sobre transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades locales. Pura paja. Lo que los dirigentes antimineros y los alcaldes corruptos quieren no es conocimiento, es plata fácil. La situación es esta: tú, con un esfuerzo de décadas, has creado la receta del mejor pollo a la brasa del país. Tu local revienta de gente. Y un día, viene el dueño del local, un tipo con cara de pocos amigos, y te dice: oye, compadre, o me compartes tu receta secreta, con todos sus ingredientes y truquitos, o el próximo mes no te renuevo el contrato. Y de paso, tienes que contratar a mi sobrino, que no sabe ni freír un huevo, como tu jefe de cocina. ¿Qué le dirías? Que se vaya a la mierda, por supuesto. Pues eso es lo que le exigen a la minería. Quieren que se les entreguen contratos millonarios para monitoreo ambiental a sus ONGs de fachada que no tienen ni un solo técnico calificado. Exigen que se contrate a su gente, sin importar si saben o no hacer el trabajo, desplazando a profesionales que sí se han preparado. Es un chantaje descarado. Si la empresa se niega, le llueven las denuncias falsas, las campañas de desprestigio, y por supuesto, el bloqueo de la carretera. Es un círculo vicioso diseñado para exprimir, no para colaborar. El Perú ha tenido 30 años para aprender de la minería formal. 30 años para desarrollar proveedores locales de calidad, para formar a sus ingenieros, para crear una industria auxiliar potente. Pero hemos fallado. Por culpa de un sistema educativo mediocre y una mentalidad de corto plazo, de buscar el atajo, seguimos siendo, en muchos casos, un país que solo ofrece mano de obra no calificada y servicios básicos. En vez de esforzarnos por ser un socio estratégico, muchos prefieren ser un parásito. Y esa actitud, esa falta de visión, es la que está empujando a las grandes inversiones a buscar otros horizontes. Porque la paciencia tiene un límite. Y la de los inversionistas serios ya se está acabando. Ahora, cambiemos un poco el tono. Hagamos un viaje a nuestro propio pasado, a nuestra propia historia. Porque lo que les voy a contar no es para ponernos nostálgicos. Es para que entiendan de dónde venimos, para que recuerden la garra que teníamos como nación, y para que comprendan por qué la actitud parasitaria y desleal de ahora nos duele y nos indigna tanto. Viajemos a los años 80. Al primer gobierno de Alan García. ¿Se acuerdan, compatriotas? O quizás son muy jóvenes, pulpines que nacieron con internet y creen que el pollo a la brasa siempre costó 20 soles. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. En los 80, el Perú era un estado fallido. La hiperinflación hacía que el dinero que tenías en la mañana no valiera nada por la tarde. Hacíamos colas de cuadras enteras por un kilo de azúcar, por un tarro de leche, por un pan. Un miserable pan. El terrorismo de Sendero Luminoso nos mataba en el campo y en la ciudad. Los apagones eran cosa de todos los días. Éramos los parias de América Latina. Venezuela era una potencia petrolera y nosotros éramos el mal ejemplo que nadie quería seguir. Los niños no iban al colegio, iban a trabajar para ayudar en casa. Los jóvenes más talentosos se largaban del país apenas podían, buscando un futuro que aquí se nos negaba. El mundo nos veía como un caso perdido, un país sin esperanza, más pobre que muchos países de África. Pero esta gente, nuestros padres, nuestra gente, no se rindió. En medio del caos, seguían trabajando. En los talleres de gamarra, en las chacras, en los mercados. Sin que nadie les regalara nada. Sin que nadie les enseñara. No andábamos por el mundo pidiendo que nos regalen tecnología o amenazando con bloquearle la puerta a nadie. Salimos del hoyo a punta de esfuerzo, de sudor y de sangre.
Cuando en los 90 se abrió la economía y se pusieron reglas claras, demostramos de lo que somos capaces. El milagro peruano no fue un milagro. Fue el resultado de liberar la fuerza emprendedora de un pueblo que estaba harto de la pobreza y del estatismo. Comparen eso con la actitud actual. A nosotros nadie nos puso una mina al lado y nos enseñó todo. Tuvimos que aprender a la mala. Y ahora que tenemos empresas que vienen, que invierten miles de millones, que nos dan el canon que los políticos se roban, que nos enseñan cómo se trabaja con estándares de clase mundial, ¿qué hacemos? En vez de aprovechar, de aprender, de crecer a su lado, nos dedicamos a extorsionarlos, a sabotearlos, a tratarlos como enemigos. Hemos pasado de ser un país de emprendedores a un país de pedigüeños y chantajistas. Esa es la traición. No a la empresa extranjera, sino a nuestro propio pasado de lucha. Traicionamos la memoria de nuestros abuelos que se sacaron la mierda para que nosotros tuviéramos un futuro. Y por eso, por esa traición a nuestros propios valores, es que la actitud del gobierno y de estos dirigentes antimineros es tan, pero tan, inaceptable. Hay un error de cálculo garrafal que están cometiendo estos políticos mediocres. Creen que el Perú es la última Coca-Cola del desierto. Creen que, sin nosotros, las mineras no tienen a dónde ir. ¡Qué soberbia tan estúpida! El capital no tiene bandera, señores. El capital va a donde lo tratan bien, a donde le dan seguridad y a donde puede crecer. ¿Y saben a dónde están mirando ahora las grandes mineras, mientras aquí les quemamos las llantas? Están mirando al otro lado de la cordillera. A Chile, pues, carajo. A Chile. Hace poco, los directivos de una de las mineras más grandes del mundo volaron directamente a Santiago. Se reunieron con el gobierno chileno. Y la conversación fue como la noche y el día comparada con lo que viven aquí. Allá no les dijeron tienen que dialogar con los que les bloquean la carretera. Allá les dijeron, bienvenidos. ¿Qué necesitan para invertir? El Estado de Chile les garantiza la seguridad jurídica y el respeto a sus contratos. Red carpet, alfombra roja. El gobierno chileno, que no es cojudo, les ofrece lo que aquí les negamos, estabilidad. Impuestos claros, sí, pero predecibles. Reglas ambientales estrictas, por supuesto, pero que se cumplen y no se usan como arma de chantaje político. Allá no tienes a un gobernador regional declarándole la guerra a un proyecto minero para ganar votos. Allá entienden que la minería es un pilar de su economía. Comparemos con números, para que duela más. La población de Chile es menor que la del Perú, pero su institucionalidad es de acero. Sus acuerdos comerciales le abren el mundo. Tienen un sistema que funciona. El Perú es un país con un potencial geológico inmenso, pero con una institucionalidad de gelatina. El riesgo político es tan alto que espanta a cualquiera. Aquí, una decisión del partido de gobierno, un tuit de un congresista ignorante, puede cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Mientras aquí nos dedicamos a ahuyentar la inversión con discursos populistas y bloqueos, Chile nos está comiendo los mandados. La plata que debía venir para Tía María, para Conga, para tantos otros proyectos paralizados por la estupidez ideológica, se está yendo al sur. O se va a Canadá. O a Australia. Países serios, países predecibles. Nosotros somos como la enredadera que crece apoyada en un árbol gigante. La enredadera, al llegar tan alto gracias al árbol, se empieza a creer la gran cosa. Piensa que es ella la que sostiene al árbol. Y empieza a asfixiarlo, a apretarlo. Pero no se da cuenta de que si el árbol decide moverse, si se cansa del abuso y se va a otro bosque, la enredadera se desploma y se estrella contra el suelo. El Perú es esa enredadera estúpida. Y el árbol de la inversión ya está empezando a mover sus raíces. Perder la confianza toma un segundo. Recuperarla puede tomar décadas. Y el Perú, por culpa de unos cuantos ineptos, está a punto de perderla para siempre. La pelota ya no está en nuestra cancha. Está en la cancha de las empresas, que ahora pueden elegir entre un socio conflictivo y poco fiable como el Perú, o un socio serio y estable como Chile. La arrogancia peruana nos está llevando a un precipicio económico, y todo el mundo lo está viendo. Y si con la economía no lo entienden, hablemos de fútbol. Que a veces, con una pelota, se entienden mejor las grandes tragedias nacionales. Hablemos de Ricardo Gareca. El Tigre. El hombre que nos devolvió la fe. Gareca llegó a un Perú futbolísticamente destruido. Una selección sin alma, acostumbrada a perder. Un grupo de jugadores talentosos pero indisciplinados.
Y este argentino, con seriedad, con trabajo, con psicología, nos transformó. Nos hizo creer. Creer, carajo. Una palabra que habíamos olvidado. Y nos llevó a un mundial después de 36 años. ¿Se acuerdan de esa alegría? El país entero unido, sin diferencias. Por un momento, fuimos felices. Fuimos un solo puño. Gareca nos dio mucho más que una clasificación. Nos devolvió el orgullo. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo, el éxito se empezó a ver como algo normal. La Federación Peruana de Fútbol, con ese personaje nefasto de Agustín Lozano a la cabeza, empezó a ningunearlo. Empezaron a cuestionar sus métodos. Le faltaron el respeto. Creyeron que el éxito era de ellos, de los dirigentes, y no del tipo que se fajó día y noche por 5 años, lejos de su familia, para darnos esa alegría. Gareca es un hombre de códigos. Un hombre que valora la confianza y el respeto por encima de la plata. Y cuando sintió que esa confianza se había roto, cuando vio que lo estaban manoseando, ¿qué hizo? Agarró sus cosas y se fue. Con la elegancia de siempre, pero se fue. Y nos dejó con el corazón roto. Y lo peor de todo, ¿a dónde se fue? A Chile. A nuestro clásico rival. Verlo con el buzo rojo de la selección chilena es una puñalada en el orgullo nacional. ¿Y ahora? ¿Cómo está nuestra bicolor sin él? Últimos en la tabla. Damos pena. Somos un desastre. Ahora todos lloran por él. Vuelve, Tigre, le suplican. Pero el bus ya partió. Demasiado tarde. ¿Les suena familiar esta historia? Es un calco de lo que pasa con la inversión. Llega alguien de afuera, confía en ti, te ayuda a salir del hoyo, te genera riqueza, te devuelve el orgullo. Y tú, en tu soberbia, en tu mediocridad, crees que es tu obligación. Lo maltratas. Le faltas el respeto. Lo exprimes. Y un día, se cansa y se va. Y te deja solo, en el fondo de la tabla, en el fondo del pozo económico, llorando y lamentando tu propia estupidez. Tuvimos dos suertes inmensas, la minería, que nos salvó la economía, y Gareca, que nos salvó el alma. Y a ambos los estamos echando a patadas por la misma razón, una arrogancia provinciana que no nos deja ver más allá de nuestras narices. La confianza rota, señores. En el fútbol como en la economía, deja el mismo resultado, un estadio vacío y un futuro miserable. El flujo de la economía es como un gran río. Nunca se queda quieto. El Perú creyó, en su momento de gloria, que siempre sería la fábrica del mundo, la despensa de minerales. Pero en el mundo de los negocios, no hay nada eterno. Y ahora, los ojos de las grandes corporaciones, de la inversión global, están cruzando el Himalaya, están mirando a la India, así como miran a nuestro vecino del sur. La India, con sus 1.400 millones de habitantes, es un monstruo de mercado. Y a diferencia de los gobiernos populistas de nuestra región, su gobierno ha entendido el juego. Les están poniendo una alfombra roja a las empresas. Les dicen, vengan, inviertan, aquí no les vamos a cortar la luz ni les vamos a bloquear las carreteras. Al contrario, les construiremos infraestructura exclusiva para que produzcan sin problemas. Les ofrecen subsidios, estabilidad, un mercado interno que puede absorber toda su producción. Para una empresa que ha vivido el infierno de la incertidumbre en el Perú, llegar a un país que te ofrece certezas es como llegar al paraíso. La lección que hemos aprendido a la mala es que no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta. Las empresas peruanas, las grandes y las chicas, están aprendiendo. Ya no se la juegan todo a una sola carta. Están diversificando. Miran a Colombia, a México, a Chile. Buscan socios fiables. El gobierno peruano recién ahora, al ver la fuga de capitales, está empezando a reaccionar. Tarde, como siempre. Nos tienden la mano, pero es una mano manchada de desconfianza. Y una vez que un vaso de cristal se rompe, por más que lo pegues, las grietas siempre se verán. Ya nadie puede confiar plenamente en él. El negocio, al final del día, se hace con quienes te respetan. Con quienes cumplen su palabra. Mientras el Perú se ahogaba en su propia soberbia, otros países, con humildad y visión de futuro, nos robaron la oportunidad. El eje de la economía mundial se está moviendo, y en ese movimiento, el Perú, por sus propios errores, se está quedando peligrosamente rezagado.
Invertir en un país con instituciones débiles y populistas es como vivir abrazado a una bomba de tiempo. No sabes cuándo va a estallar. La raíz de todo este caos es la misma, una clase política que desprecia la inversión privada, que ve al empresario como un enemigo al que hay que exprimir, no como un socio para el desarrollo. Primero te seducen. Te ofrecen beneficios tributarios, te prometen el oro y el moro. Y una vez que has invertido millones, una vez que has construido tu planta, que has contratado a miles de personas, cuando ya no te puedes ir, ¡zas! Te cambian las reglas. Te suben los impuestos, te inventan regulaciones absurdas, permiten que te bloqueen las puertas. Te acorralan. Saben que tienes tanto invertido que te costará más irte que quedarte y aguantar la extorsión. Es el cálculo perverso del secuestrador. ¿Cómo nos protegemos de esto? La estrategia es simple, diversificación. Nunca, pero nunca, apostar todo a un solo país, a un solo gobierno. Hay que repartir el riesgo. Buscar países donde la ley esté por encima del capricho del presidente de turno. Países donde un contrato se respete. Y se necesita un estómago de acero. Hay que dejar de lado los sentimentalismos. País hermano, lucha conjunta, patrañas. En los negocios globales no hay amigos, hay intereses. Y cuando un socio te traiciona, cuando no cumple su palabra, tienes que tener la valentía de cortar por lo sano y buscar otro. El éxodo silencioso de capitales que está sufriendo el Perú no es una casualidad. Es una decisión estratégica de supervivencia. La lección es dura, pero clara, no confíes en las personas ni en los políticos, confía en los sistemas. Y un sistema donde la ley es un chiste y la propiedad privada está en riesgo, es un sistema fallido. La traición del Estado peruano a sus inversionistas nos ha costado caro, pero nos ha dejado una enseñanza imborrable sobre el peligro de coquetear con el populismo. Tenemos que ser más inteligentes, más firmes, más fríos. Es la única forma de proteger lo nuestro y asegurar el futuro del Perú. Bueno, compatriotas, llegamos al final de este desahogo. El Perú, con esta crisis que él mismo ha provocado, se ha metido un autogolazo. Ha pateado el tablero de la confianza. Y sin confianza, no hay inversión, no hay empleo, no hay futuro. Pero, ¿saben qué? Nosotros, los peruanos de a pie, no somos de los que se rinden. Somos la estirpe que construyó Machu Picchu, la gente que se levantó de las cenizas de la hiperinflación y el terrorismo. Tenemos una fuerza que ni los peores políticos nos pueden quitar. La torpeza de nuestros gobernantes nos ha abierto los ojos. Nos ha obligado a buscar nuevos socios, nuevos mercados. Y el mundo es grande. Hay muchos países que sí valoran lo que ofrecemos, que nos reciben con los brazos abiertos. El corazón de todo negocio, de toda relación, es la confianza. Y el mundo entero ha visto quién fue el que traicionó, quién fue el que no honró su palabra. Nuestros empresarios, nuestros emprendedores, siguen luchando. Se la juegan todos los días en un país que a menudo les pone más trabas que ayuda. Apoyémoslos. Exijamos a nuestros gobernantes que dejen de lado la ideología barata y se pongan a trabajar por un Perú próspero y seguro para la inversión. Sintámonos orgullosos de lo que hemos logrado a pesar de nuestra clase política. Cada vez que nos enfrentamos a una crisis, salimos más fuertes. El Perú que hoy lidera en gastronomía, en agroexportación, no es un milagro. Es el resultado del sacrificio de nuestros padres y de la pasión de nuestra generación. Lo que está perdiendo el gobierno con su torpeza no es solo una inversión minera. Está perdiendo a un amigo, a un socio sincero que apostó por este país cuando nadie más lo hacía. Pero nosotros, ya estamos listos para volar más alto, con mejores socios. El mundo es inmenso y los retos que tenemos por delante son apasionantes. Vamos a construir un futuro mejor con las naciones que sí respetan los pactos, con la gente que entiende que la palabra es sagrada. Hasta que el nombre del Perú sea sinónimo de confianza y no de conflicto. Sé que ustedes también han tenido un día duro, luchándola en sus trabajos, en sus negocios. Pero si nos mantenemos unidos en estos principios básicos, no habrá obstáculo que no podamos superar. Espero que esta reflexión les haya servido. Si están de acuerdo, si sienten esta misma indignación y esta misma esperanza, por favor, suscríbanse al canal y denle like a este video. El apoyo de ustedes es el combustible que me permite seguir diciendo estas verdades, directo a la yugular. Gracias por haberme acompañado hasta el final. La próxima vez, volveré con más información, con más realidad. Cuídense mucho, y que todos sus proyectos marchen bien. Un abrazo y, como siempre,